Om Namaste. En este vídeo os voy a presentar la formación avanzada online sobre el Jnana Yoga, el yoga de la meditación, tal y como se explica en el Bhagavad Gita. Además, sobre el Raja Yoga y las Yoga Sutras de Patanjali. Trabajaremos con dos versiones del Gita y una serie de ensayos sobre estos yogas escritos por Swami Vivekananda. En el Bhagavad Gita, el yoga de la meditación, el Jnana Yoga, es el camino que mediante la meditación conduce a la percepción directa de Atman. Una vez realizado Atman, el hombre alcanza la iluminación, liberándose del ciclo de renacimiento del samsara y se funde con el Señor y lo ve en todos los seres y objetos. Os leo el precioso verso número 29. El hombre centrado en el yoga ve a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Según Swami Vivekananda, el Jnana Yoga y el desapego son necesarios para cualquiera de los tres principales caminos del yoga. Para Swami Sivananda, el Raja Yoga es adecuado para el hombre místico. Swami Vidyaprakashananda afirmaba que para lograr el éxito en el Jnana Yoga, la acción, el Nishana Karma, debería ser el medio. Esta formación de 6 semanas se compone de 4 asignaturas. En la primera estudiaremos el capítulo 6, el yoga de la meditación, el Jnana Yoga del Gita. Y entre ellos analizaremos los siguientes temas: el Nishkama Karma y el Karma Yoga, la acción realizada sin ninguna expectativa por sus frutos, y el yogi como sabio o sannyasin, la autoconquista del yo, del Atman, el perfil del yogi que se ha autoconquistado, o la práctica de la meditación, lo que es en sí el Jnana Yoga. Y os leo los versos 13 y 14. Manteniéndose firme, sosteniendo el tronco, cuello y cabeza en línea recta, inmóviles, fijando sus ojos en la punta de la nariz y sin mirar a su alrededor, con el espíritu tranquilo, libre de miedo, firme en el voto de Brahmacharya, manteniendo su mente controlada, el yogi debe sentarse con todos sus pensamientos en mí, absorto en mí. También estudiaremos el autocontrol de la mente a través del yoga y os leo el verso número 35. Sin duda, la mente es inquieta y difícil de controlar, pero mediante la práctica del yoga y el desapego puede ser refrenada. Y por último, en este capítulo se analiza también la relación entre el Bhakti y el Jnana Yoga. En la asignatura número 2 haremos una breve introducción a los Yoga Sutras de Patanjali, las llamas y niyamas, y su relación con el Bhagavad Gita. En Occidente son mucho más conocidas las Yoga Sutras de Patanjali que Bhagavad Gita. ¿Por qué? ¿Por qué en todas las formaciones de profesores de yoga se da mucha más importancia a las sutras de Patanjali que al Bhagavad Gita? Yo realmente no lo entiendo. Pero vamos a ver, el Bhagavad Gita fue compilado por Vyasa, por el sabio Vyasa, muchísimo antes que la obra de Patanjali, que por cierto estaba basada en la filosofía Sankhya, previa al Gita, pero que compone el capítulo 2 del Gita. En las 8 etapas de Patanjali, centrado en el Raja Yoga, ya se sugiere la práctica de 5 ejercicios éticos: ahimsa, veracidad, no robar, vida pura, no codiciar. Y todo ello y mucho más es ampliamente recogido en el Bhagavad Gita y, bajo mi punto de vista, bastante mejor explicado. A pesar de que mucha gente cree que Patanjali fue el creador del yoga, pues no lo fue, ya que los pilares del yoga se encuentran en los Puranas y en los Upanishads, uno de los cuales es el Bhagavad Gita, así también como en la doctrina Sankhya. Y además, e importante, el Gita es un libro revelado por Vishnu, es encarnado en Krishna, y esto no deberíamos olvidarlo nunca. En la asignatura número 3, en la tercera asignatura, ya entraremos a analizar el Raja Yoga basado en el estudio que hizo Swami Vivekananda en su primera estancia en Estados Unidos, tras su famoso discurso en el Parlamento de las Religiones de Chicago, y que fue un enorme éxito. Creo que a los pocos meses tuvo que hacer una segunda reedición. Prácticamente Swamiji recuperó el Raja Yoga, al igual que los Yoga Sutras de Patanjali, de la historia, ¿no?
Os leo unas reflexiones de Swamiji sobre la síntesis del Raja Yoga. 1. Cada alma es potencialmente divina. 2. El objetivo es manifestar esa divinidad interior mediante el control de la naturaleza, tanto externa como interna. Haz esto mediante el trabajo, Karma Yoga, la adoración, Bhakti Yoga, el control psíquico, Jnana Yoga o la filosofía, Jnana Yoga, mediante uno o más, o todos estos, y sé libre. Esa es toda la religión. Las doctrinas, los dogmas, los ritos, los libros, los templos o las formas no son más que detalles secundarios. En la cuarta asignatura nos centraremos en los Yoga Sutras de Patanjali en base al estudio que hizo Swami Vivekananda y que, insisto, lo recuperó bastante de la historia. En este ensayo analizaremos pues, los usos espirituales de la concentración, que es Chitta, la sustancia de la mente y las vritis, las fluctuaciones mentales, Aptavakya, la evidencia directa de los yogis, la importancia de Om, el sonido primigenio, en la meditación, técnicas de meditación, la práctica de la concentración, el Kriya Yoga, los samskaras dormidos en Chitta, las gunas, sattva, rajas y tama, y la verdadera naturaleza del hombre, el alma, purusha, que está más allá de toda ley de causalidad. La ignorancia como causa de dolor y placer, el conocimiento que apaga la ignorancia, la práctica de las 8 ramas del yoga, los poderes del yoga y términos como el dharana, jnana, samadhi o el samyana. Y finalmente los obstáculos y poderes para superar el samadhi. Recordar que el Nirvikalpa Samadhi de 6 meses, que es la experiencia más espiritual, más elevada registrada en las escrituras hindús, fue alcanzado por Sri Ramakrishna gracias al Sanyasin Totapuri, quien le transmitió la filosofía Vedanta. Insisto, 6 meses estuvo. Si tenéis en la web podéis encontrar información detallada de todas estas 4 asignaturas. Todas las asignaturas están en español y en inglés. Muchísimas gracias, perdón, he tenido un pequeño lapso. Muchísimas gracias, namaste.